Listo, que vaya cargando. Muy bien, y ya conocen más o menos, bueno, esta dinámica va a ser la siguiente. Ahora no hemos leído primero las preguntas, porque esa es otra estrategia de comprensión lectora. Ahora yo voy a leer las preguntas y vamos a dar unos segundos para que ustedes puedan dar sus posibles claves. Dice así. Respecto a la pregunta inicial del texto, la puedes ir a volver a ir a ver. ¿Qué quiere decir que una novela siempre miente? Fundamentalmente, la intención del autor, ¿cuál es? A. Interpretar la escrupulosa exactitud de las novelas, en las novelas. B. Trazar su postura sobre la particularidad de la ficción. C. Contestar la pregunta sobre la falsedad de sus obras. O D. Anteponer las mentiras a los recursos literarios clásicos. ¿Ok? Dice, fundamentalmente, ¿cuál es la intención de Vargas Llosa con lo que hemos leído? Bien, vamos a darnos 30 segundos y ponemos una clave en el chat. Muy bien, y tenemos dos respuestas de Aricoche, muy bien, y de Sharuk, muy bien. La B. Ah, pero acá tenemos la C. Yo también la dudé, porque dice aquí, no, fundamentalmente, la A no es, y la D tampoco, porque la D no está en contra de los, no ha mencionado ni siquiera los recursos literarios clásicos. Pero dice lo siguiente, B, trazar su postura sobre la particularidad de la ficción, o C, contestar la pregunta sobre la falsedad de sus obras. Y vamos otra vez a la pregunta y dice, ¿qué quiere decir que una novela siempre miente? ¿Una novela siempre miente? Entonces, esta pregunta no lo está atacando a él. Él está respondiendo a una pregunta que se ha planteado sobre las novelas y él está respondiendo, ¿sabes qué? Mis novelas, en base a una pregunta que no lo ataca directamente a él, pero es una pregunta que le concierne a todas las novelas. Dice, bueno, las mías, en mi postura, mis novelas, si bien, y acá cierra la justificación, bueno, si bien mis novelas, aunque fueran pegadas a la realidad, eso no las haría menos mentirosas. Por eso nos vamos a quedar con la B. Pero es importante ahí ver, ¿no? Contestar la pregunta sobre la falsedad de sus obras, no, de las novelas en general. Y utiliza dos párrafos para apoyarse en sus novelas. Muy bien, pero vamos bien, vamos bien. Seguimos. La B, la pregunta 2 dice, en el texto, la expresión una novela siempre miente significa que A, las ficciones casi siempre estimulan la imaginación. B, el novelista privilegia la exageración de lo descrito. C, las novelas fantásticas expresan verdaderas soterradas. O D, la literatura es siempre un simulacro, una ficción. Ok, vamos a ir a buscar esa expresión, una novela siempre miente. La vamos a encontrar. La expresión solamente aparece aquí. Una novela siempre miente. ¿Me ayudan? Si aparece en otra parte. No aparece en otra parte, ¿verdad? No la veo en otra parte y quiere decir que sale de la pregunta. ¿Qué quiere decir que una novela siempre miente? Una novela siempre miente.
Y vamos a volver a la justificación del autor. Pero aún si hubiera conseguido esa proeza aburrida de solo narrar hechos ciertos y descritos personajes, y describir personajes cuyas biografías se ajustan como un guante a las de sus modelos, mis novelas no hubieran sido por eso menos mentirosas o más verdaderas de lo que son. Quiere decir que la novela es una verdad en sí misma. La novela es una verdad en sí misma. Que sí, no se pega a la realidad, pero por eso no es más o menos mentirosa. Porque no se pega a la realidad, no es más o menos mentirosa. La novela, este libro, esta obra, este Orgullo y Prejuicio, este Harry Potter, es una verdad en sí misma. Nadie va a cambiar la idea de que Ron era así, de que Harry era así, de que Hermione era así, porque es una verdad en sí misma. Por más que en la vida real no hayan brujos y no exista Hogwarts. Entonces, la expresión una novela siempre miente significa que las ficciones casi siempre estimulan la imaginación, el novelista privilegia la exageración de lo descrito, las novelas fantásticas expresan verdaderas soterradas, la literatura es siempre un simulacro, una ficción. Es necesario saber qué significa la palabra soterrada. Vamos a ver, no sé qué significa. Soterrado. Pero por el contexto es como que es verdades escondidas o guardadas. Las novelas fantásticas expresan verdades escondidas o guardadas, o la literatura es siempre un simulacro, una ficción. Ok, vamos a darnos 30 segundos y la que creamos la mandamos. Está un poco compleja, así que seguro va a haber variedad. 30 segundos. Muy bien, ya me dieron una respuesta y es la acertada. 10 segundos más. Ya. 5. Muy bien. Y hay que tener mucho cuidado, como cuando las preguntas te piden inferir. ¿Se acuerdan? Cuando una pregunta te pedía inferir y tú encontrabas una respuesta que estaba en el texto y tú, ¡ay, esta respuesta es verdad! Pero la pregunta no me pedía una respuesta que fuera verdad. La pregunta me pedía una respuesta que se infiriera. En este caso, la clave A es una verdad. Es una verdad. Pero responde a la pregunta que me piden. ¿Qué significa decir que una novela siempre miente? La A es correcta, la ficción casi siempre estimula la imaginación, pero ¿eso significa que una novela siempre miente? La clave es la D, también por la estructura de la respuesta que se corresponde con la de la pregunta. Una novela siempre miente, significa que la literatura es siempre un simulacro, una ficción. También lo podemos encontrar por la estructura de la respuesta que se corresponde a la de la pregunta. Una novela siempre miente. La literatura es siempre un simulacro, una ficción. Aparte de que el término ficción ha sido el eje de nuestro texto. Y esa parte de una novela siempre miente ha sido la pregunta de inicio para la respuesta del texto. Clave D, hacemos estas dos más, vamos al receso. Tendríamos la lectura de literaria, la lectura filosófica de tareita, ya la siguiente clase tan claveteamos, para entrar a textos con gráficos o de historietas, creo que no estoy. Muy bien, siguiente. Respecto de
Respecto de la ciudad y los perros, se infiere que los oficiales del Colegio Militar Leoncio Prado. Ok, podemos volver al texto y leemos la parte en la que habla de la ciudad y los perros. Dices, ¿qué quiere decir que una novela siempre miente? No lo creyeron los oficiales y cadetes del Colegio Militar Leoncio Prado, donde, en apariencia al menos, sucede mi primera novela, La ciudad y los perros, que la quemaron a la obra, que quemaron acusándola de calumniar a la institución. Entonces reflexionamos. Si no han leído la obra, pueden ver la película. No es fuerte, es una película corta. Sobre la ciudad de los perros, ¿no? Y Mario Vargas Llosa ahí te dice, en el colegio militar, vendían drogas, habían fumones, iban donde las prostitutas, ¿no? Se escapaban. Entonces, ¿cómo un colegio militar va a ver esas cosas? Pues, y se cerraron los cadetes, los oficiales decían, no, imposible, todo eso que ha escrito María Vargas Llosa, una mentira, no nos puede difamar de ese modo. Entonces, los oficiales no entendieron que era una novela, y una novela siempre miente. Entonces, se lo tomaron a pecho y le hicieron problemas. Entonces, vamos a ver. Respecto a la ciudad y los perros, se infiere que los oficiales del Colegio Militar Leoncio Prado fueron intransigentes debido a su formación castrense. B, también se vieron retratados en otras novelas del autor. C, juzgaron la ficción como un retrato falaz de la institución. D, conocían la reflexión del Nobel peruano sobre la ficción. Recuerden que una inferencia es una conclusión en base a lo leído, que no está explícitamente en el texto. ¿Cuál será la clave? 30 segundos. Voy a enchufar acá el equipo. Diez segunditos más. Ya tenemos dos respuestas. Tiempo. Ok. En este caso, la A no puede ser porque no nos habla nada sobre la formación castrense, nada que podamos deducir, absolutamente nada. Lo que yo te he contado sobre el colegio no está en el texto, entonces no nos dice si las mentiras que puso Mario Vargas Llosa son sobre la formación o son sobre algún cadete. Entonces no podemos marcar la A, no tenemos de dónde inferirla. B, también se vieron retratados en otras novelas, tampoco tenemos cómo inferirlo, solo nos habla de la ciudad y los perros. La D tampoco podría ser, aquí creo que hubo una confusión, porque si conocieran la reflexión del Nobel peruano sobre la ficción, no lo hubieran juzgado. Al contrario, hubieran dicho, sí, Mario Vargas Llosa escribió mentiras, ¿no? Escribió una ficción sobre el colegio, pero el colegio no era así, ¿no? Falso. Entonces, nuestra clave sería la C. Muy bien, Olemar. Muy bien, Flores. Muy bien, Escalante. Juzgaron la ficción como un retrato falaz de la institución. ¿Se parece un poco a lo que está explícito en el texto? Sí, pero no es lo que está explícito. Es una conclusión a la que puedes llegar luego de leer que casi quemaron a la obra. ¿Qué significa que casi queman a la obra? Que juzgaron a la ficción como un retrato falaz de la institución. Clave C. Y la última dice, resulta discordante, o sea que no concuerda con el texto afirmar que
El autor A. Compensa los deseos y sueños frustrados mediante la creación literaria. B. Desecha cualquier suceso vinculado con su pasado al escribir una novela. O sea, le dice, gracias vida, no me sirves. C. En sus novelas no cuenta la vida, sino que la transforma y añade los sueños. D. Suscribe que la verdad literaria no se puede equiparar con la verdad histórica. ¿Ok? Piénsenla bien y sueltan su clave. 30 segundos. Recuerden que es algo discordante, algo que no concuerda con lo propuesto por el autor. Muy bien, Shahrukh. Es algo que no tiene nada que ver con lo que hemos leído. Por ejemplo, en el caso de la tía Julia y el escribidor, la base ha sido la tía Julia con la que se casó. O sea, hay como que una cosita de su vida, ¿sí o no? En la ciudad de los perros hay una cosita de su vida, fue su colegio. Entonces, si se hubiera deshecho de esas cosas de su vida, no hubiera escrito jamás sobre la tía Julia. No hubiera escrito jamás sobre el Colegio Leoncio Prado. Por lo tanto, la clave es la B, porque es la que peor concuerda con el texto. Claro que sí, Shahrukh. Ya tenemos el receso de 5 minutos. Nuestro receso va desde las 8:59 hasta las 9:04. Y lo que sí, este texto filosófico lo van a tener de actividad y le voy a mandar las claves al... Bueno, ustedes tienen tutora. Claves del texto filosófico. 5 minutos de receso hasta las 9:04. Y pasamos al siguiente tema.
Deme un minutito, por favor. Ya está. Muy bien. Ok. Recuerden que vamos a tener pendiente el texto filosófico y yo le voy a, ahí está mi cámara, a enviar las respuestas a su tutor. Listo. Pasamos. Y el día de hoy como tal, tenemos un pequeño, no es mucha información. Ya entrando a esta parte, semana 35, tenemos material hasta la semana 36, quiere decir que la 37 o es repaso o es su examen. Así que es entrar a los textos con gráfico. Nosotros ya hemos conocido lo que son los textos discontinuos, entonces tan nueva esta información como tal no es, simplemente vamos a conocer cómo se presentan los textos con gráfico. Y para eso, estos últimos minutos, vamos a invitar a participar a las personas que no lo han venido haciendo, y si no, seguiremos con los mismos. Recuerden que no tenemos mucho tiempo para esperar las respuestas de ustedes, o sea, para esperar que me contesten o no, entonces avanzamos al ritmo que tengamos que hacerlo. Regifo, muy buenos días. Tu micrófono está prendido, pero no se escucha lo que estás diciendo. Regifo a la 1. Regifo a las 2. Regifo a las 3. Ok, yo lo apago. Muy bien. Y vamos a invitar para la lectura a... Escalante. Muy buenos días, Escalante. ¿Qué nos dice aquí sobre los textos con gráficos? También llamados mixtos, son aquellos textos que combinan las formas continuas, texto tradicional, con las formas discontinuas. Uso de imágenes que representan información determinada. Muy bien, excelente. Entonces, una de las descripciones características del texto discontinuo es que no van acompañados de una parte textual en su mayoría, ¿ok? Para hacer esta distinción. Un texto mixto ya sí contempla necesariamente estas dos partes como tal. Ya sí o sí es mixto porque tiene párrafo y tiene esquema, porque tiene párrafo y tiene gráfico al costado y luego tiene más párrafo. Ese ya es un texto mixto como tal. Muchas gracias y vamos a llamar para la lectura a José Luis Tiburcio. Tiburcio, a la 1. Dígame, profesor. Listo, ayúdanos a leer cuáles son estas características del texto con gráfico. Este tipo de textos es usado en los medios de comunicación escritos, como lo son los diarios y las revistas, sean físicos o virtuales. Segunda característica, presenta una parte de la información en prosa y otra en imágenes. Tercera característica, son recurrentes en textos de divulgación científica y por ello tienen por naturaleza ser expositivos por lo menos en el examen de admisión. Muy bien. ¿Te acuerdas tú de qué se trataba un texto expositivo, José Luis? ¿Ok? Un texto expositivo, ¿te acuerdas que los habíamos conocido? ¿De qué trataban, te acuerdas? Los expositivos, a ver, vamos a cambiar la pregunta. ¿Los textos expositivos eran informativos o tenían que convencerme de una idea? Convencerme. Ya, no hay ningún problema, ahí vamos a aclarar la idea. Olemar nos dice, ¿son los que no tienen ficción? Sí, técnicamente los textos expositivos no te quieren vender nada, no te quieren hacer cambiar de opinión, no. Un texto expositivo generalmente simplemente te informa de algo que pasó, te expone una idea, te expone sobre virus, te expone sobre madera, sobre camas, colchones, libros, sin intentar convencerte de que algo es bueno, que algo es malo, que cambies de opinión. Simplemente texto expositivo.
El que comúnmente encontramos en los textos escolares, exposición. Muy bien, y encontramos al texto continuo, que ya los conocemos, lineal, continuo, y el texto discontinuo, imágenes que tienen una referencia abajo. ¿Fin? Ok, y ahora para ayudarnos a leer este cuadro, vamos a invitar a... Ya está. Talía. Muy buenos días, Talía Alejos. ¿Estás por ahí? Lorelei, Lorelei. ¿Ya estamos? Ah, ya, sí, ya decía yo, Alejos es Josmel. Josmel, buenos días. ¿Qué combina los textos con gráficos? ¿Qué combina? Perdón, un ratito. Ahora sí, ya lo cambié. Listo, Alejo. Ya. ¿Qué combina? Los textos continuos combinan la secuencia de oraciones e ideas que tienen una progresión temática, ya sean expositivos, argumentativos, narrativos y descriptivos. ¿Y los? Y los discontinuos son de información organizada de datos e imágenes, pero no secuenciada ni progresiva. Infografías, mapas y cuadros, anuncios, líneas de tiempo, diagramas y tablas. Muy bien, excelente. Entonces seguimos deslindando a los discontinuos de los textos mixtos. Como tal, vamos a quedarnos en la cabecita con que los textos continuos son aquellos que tienen párrafos estructurados y los discontinuos son aquellos netamente ya como tal esquematizados o en modo infografía o los mapas o las líneas de tiempo, los diagramas y las tablas. Ya cuando hacen match, se encuentran en Tinder y hacen match, son textos mixtos. Y son los más comunes, como estábamos viendo. Y dice aquí que los más recurrentes son los expositivos infográficos. Ok, vamos a reanudar nuestra lectura y vamos a ver si nos puede ayudar. Ya le ponemos la nota lejos. Yeltsin. Buenos días, Yeltsin. Hace clases que no escucho tu voz. ¿Estás por ahí, Yeltsin? ¿A la 1? ¿A las 2? Yeltsin, ¿puedes prender el micrófono? Ya, no te preocupes. Muy bien, entonces yo voy a hacer la lectura y te voy a hacer una pequeña pregunta, ¿ok? Dice así. Según la página especializada en fútbol Transfermarkt, la selección mejor valuada del torneo y cuarta más costosa del mundo es Brasil, con un valor de mercado de unos 1.151 millones de dólares estadounidenses. En segundo lugar, se ubica la albiceleste Argentina, cotizada en aproximadamente 803 millones de dólares. Por su parte, Chile, equipo que se coronó campeón en la edición anterior, ocupa el sexto lugar en el ranking con un valor de 97 millones de dólares. Ok, observa la gráfica. Observa esta parte gráfica. Me puedes decir que es como una tabla de un gráfico estadístico, barras, gráfico de barras. Yeltsin, cuéntame, ¿cuál sería la cuarta selección más valiosa de la Copa América 2019? ¿Cuál sería la cuarta selección más valiosa de la Copa América 2019? Colombia, perfecto. Y ahora tenemos otro tipo de texto con gráfico, que es aquel que combina el texto expositivo o argumentativo en su defecto, pero ustedes ya conocen la diferencia, más una infografía. Es decir, esta infografía tiene de dos. O te va a vender algo para que lo hagas o dejes de pensar lo que pensabas, o simplemente te va a informar. Ustedes me van a indicar más o menos de qué creen que trata esta infografía. La calidad no es muy buena, pero yo sé de qué trata. Ok, nos presenta esta infografía un título y dice huella hídrica en nuestro consumo y te dice qué es la huella hídrica. Sí, más o menos, ¿no? Más o menos. ¿Qué es la huella hídrica? Y te presenta unos párrafos, 3 párrafos donde te está hablando sobre este impacto en el agua y el impacto en la tierra, el gasto de agua
que es 60%, y el 40% me parece que es el impacto en la tierra, el desgaste de las tierras. Y te presenta una canasta, y esta canasta te da pollo, pero también te da frutas, también te da verduras, también te da cosechas. Y te empieza ahí a hablar toda la cebolla, su impacto, onion, la cebolla, ¿sí? Los hongos, el plátano, el arroz y todo su impacto a nivel hídrico y a nivel de las tierras, el gasto de las tierras. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Que esta infografía me está diciendo que deje de consumir productos porque tienen un impacto hídrico y un impacto en las tierras, o simplemente me está informando de este impacto? Tendríamos que leer un poco más la parte continua, ¿cierto? Ok, simplemente les cuento, era sobre, es un texto expositivo porque simplemente nos está mostrando cuánto es el gasto de agua por la producción o la cosecha de cada uno de estos elementos y el gasto en las tierras, ¿no? La desertificación de las tierras por cada uno de estos elementos. Y el hecho de que sea texto mixto o texto con gráfico es porque presenta párrafos lineales y también una distribución organizada a forma infográfica. Lo siguiente ya es la mezcla del texto expositivo o argumentativo con un cuadro, un gráfico de columnas. Y este nos habla sobre razones por las cuales la democracia funciona mal o muy mal. Y tenemos el periodo de tiempo de enero a junio del 2019 y nos habla sobre la democracia a nivel nacional, urbana y rural. Se hizo generalmente una encuesta y se hallaron estos porcentajes de respuesta en base a una población total. Abajo de los cuadros gráficos siempre tiene que venir la fuente y siempre tiene que venir el modo de recolección de la información. Que dice que la fuente ha sido el Instituto Nacional de Estadística e Informática y que el modo de recolección fue la Encuesta Nacional de Hogares. Y tenemos que aprender a leer estos gráficos, ¿no? Observamos la leyenda y dice que en azul están la razón de que la democracia funcione mal o muy mal es culpa de los políticos. A nivel nacional un 89.9, un 87.9, a nivel urbano un 87.8, a nivel rural un 88.3. Siguiente, de color celeste, a los ciudadanos. Razón por la cual la democracia no funciona. Razón, los ciudadanos son el problema a nivel nacional en un 29.8%. Los ciudadanos son un problema a nivel urbano en un 30.3%, y los ciudadanos son un problema a nivel rural a 27.1%. ¿Sí? Estamos aprendiendo un poco sobre la lectura de las gráficas de barras. Y luego vuelves a ir a la leyenda y dice a que las leyes son malas. Entonces, razón por la cual la democracia no funciona, las leyes son malas. A nivel nacional, las leyes son malas en un 41.8%, y eso hace que la democracia no funcione. A nivel urbano, las leyes son malas en un 42.2%, y eso hace que, sí, está bien, la democracia no funcione. Y a nivel rural, las leyes son malas en un 39.2%, y eso hace que la democracia no funcione. ¿Ok? Así vamos leyendo una tabla. Y ya para ir terminando, tenemos estos cuatro últimos tipos de textos mixtos. Cuando se mezcla el texto expositivo o argumentativo, es decir, el continuo, con un anuncio, por ejemplo, aquí, ¿qué nos dice este anuncio? No dañes su corazón. Aquí tenemos, no dañes su corazón, tú no. Las bebidas azucaradas pueden causar diabetes y enfermedades del corazón. Cuida a tus hijos, dales agua. ¿Creen que este texto, este anuncio publicitario, me está informando o me está llevando a tener una actitud? O sea, me quiere convencer de algo. Recuerden, si me quiere convencer de algo o que cambie de idea sobre algo, es argumentativo. Entonces, este es argumentativo. Más un anuncio, quiere decir la imagen y la forma en que se presenta. Vamos avanzando y tenemos el texto con gráfico que combina el texto expositivo o argumentativo con la línea de tiempo. Vemos los párrafos lineales que simplemente están ubicados de forma cronológica. Vamos terminando y tenemos a los tipos de textos con gráfico o mixtos cuando mezclan a la tabla. Texto expositivo o argumentativo más la tabla.
Generalmente aquí está mal el ejemplo porque solamente está la tabla. Faltaría un párrafo que nos explique sobre el ranking de universidades, pero ustedes ya saben, necesitaríamos párrafo más ranking de universidades, más el cuadro, más la tabla. Y cerramos con los diagramas. ¿Ok? Aquí está la parte continua y este pequeño diagrama que se desprende de los nombres que reciben este implemento de protección. Muy bien, eso sería todo por hoy. Simplemente les invito a la semana 34 a realizar el texto filosófico y las claves las estoy pasando a través de su tutora. Nos vemos la siguiente semana y gracias por participar el día de hoy. Cuídense bastante. Arrivederci. Antes de que se acabe el Zoom.